Santo sea Cristo Jesús. Lo mejor que me sucederá, pero con el tiempo me equivoqué, hasta solitario me quedé, sin poder soportar este caminar y llevando conmigo La soledad. Decidí volver a aquel lugar que una vez dejé atrás, y pensando que no recibiría el perdón. Santo mi Dios. Está bien. Santo sea el Señor. Entré por mi página, sierva. Santo, bendecido sea Cristo. Alabado sea el Señor. También la rechaza. Entré por mi página. Métase a mi página y entre por ahí. Envíeme una solicitud. Santo y bendito sea Cristo Jesús. Santo y bendito sea el Señor. Santo y poderoso sea el Señor Jesús. Jesús de Nazaret. Santo y bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Entre por mi página, sierva, con los brazos abiertos. Alabado sea Cristo Jesús. Envíeme una solicitud, entre por mi página y envíeme una solicitud por mi página. En tus brazos lo pude llevar. Santo y bendito sea el Señor Jesucristo. Vamos a ver si ahora la sierva puede entrar. Ahora. Santo y bendecido sea el Señor. Santo y bendito sea Cristo Jesús. Bendecido sea el nombre de Jesucristo.
No puede entrar, sierva. No se refleja acá. No podrá entrar, sierva. Miguel Osorio, Dios te bendiga. Lourdes Ramírez también. Tenemos una situación que la sierva, tantas veces que ha entrado en las programaciones y últimamente el enemigo no deja entrar a las personas. Siempre hay una situación, pero nada, vamos a seguir tratando. Sí, usted me la envió, yo se la envié para atrás, pero no, no la recibo, no, no la recibo, sierva. No recibo la solicitud. Santo y bendito sea Jesús. ¿Me puede enviar la solicitud nuevamente? A ver, no sé por cuál es la razón. Por eso usted me envía varias, yo se la contesto, pero no la rechaza. Lo que sale es decirle, dice que está rechazada. No sé cuál sea el concepto, porque como usted tiene unas cuantas páginas, por eso yo quise asegurarme y le había dicho para saber si yo la tenía a usted como mi contacto, que es de la única forma que no hay ese problema. Eh, Veremos a ver si la puedo ver por aquí. Vamos a ver. Ahí le tiré de nuevo la solicitud. Vamos a ver si usted... Ya, oye, ¿ya me Sí, escucha? y la veo también. Baja un poquito más Ah, para que se le vea la cara un poco más. Ahí a ver, estamos. Ahí. buenas noches, bendiciones. Disculpe, es que estuve entrando por la otra página, pero ¿qué cree que no entraba? Y ahorita dije, pues por aquí también, y es que en el otro que tengo mi otra página, haga de cuenta que el celular está oscuro y no se ve, se oscurece y no se ve. Ah, ok. No hay problema, sierva. Muy bendecida noche a cada uno de los que ya se están conectando, esperando pues que el Señor permita que este mensaje se lleve bajo su voluntad. Siempre el enemigo trata de interponer y de intervenir en las cosas del Evangelio, pero sin más preámbulos, los dejo con nuestra hermana Magla para que ella sea quien lleve el mensaje en esta noche. Buenas noches a todos, bendiciones. Soy la hermana Marlaibet Huerta García, o Marlaibet Saavedra, como muchos me conocen. Antes de empezar, ahora sí que el mensaje que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros, voy a dar una oración. Amén. Padre, Jehová Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor, ponemos este estudio, este mensaje, esta prédica en tus manos, para que seas tú, Señor Jesucristo, el que hables por mí, el que pongas la palabra de sabiduría, el que pongas la palabra de inteligencia, Señor, para que yo pueda dar el mensaje exacto, Padre. Te pido que si alguno de nosotros tiene algún conflicto, alguna enfermedad, alguna situación adversa, Señor, seas tú bendiciéndonos, seas tú guardándonos y librándonos de todo mal. Que sea tu Espíritu Santo el que esté ungiendo, Señor, el que esté aquí, Señor, que sean tus ángeles de Jehová resguardándonos e impidiendo que el enemigo no pueda hacer algo para interrumpir
transmisión de esta noche. Te pido que guardes al hermano Ángel, que lo protejas, lo bendigas, que lo cubras con tu sangre preciosa, Señor, y a todos los que están escuchando también, Señor. Te lo pido todo esto en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Bueno, pues yo quise basarme en la cita bíblica de Gálatas 1, capítulo 1, versículo 8-11, y quise ponerle como tema Jesucristo, el verdadero evangelio. Pero ahorita voy a darle lectura a Gálatas 1:8 al 11. Si gustas buscarlo en tu Biblia o en tu teléfono para que demos lectura. Dice, Amén. mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no fue por el hombre, decía el apóstol Pablo. Amén. ¿Por qué decía esto? Porque en ese momento en las sinagogas los judíos enseñaban lo que era ahora sí que la doctrina que ellos creían que eran la adecuada, la religión, ahora sí que el fariseísmo, y pues él, a pesar de haber sido fariseo de fariseos, el apóstol Pablo, pues él enseñó la doctrina que era de Cristo Jesús al ser converso. Nadie se le enseñó a él, sino el mismo Espíritu Santo. Es por eso que había tanta, ¿cómo le diré?, confusión y tanto odio y tanta persecución, porque decían, ¿cómo es posible? Incluso le decían al apóstol Pablo, tus muchas letras te hacen ya decir incoherencias, cosas que no son. Entonces, en ese momento, pues él les dice, la doctrina, el evangelio que yo hablo no es fariseico, no me lo ha enseñado ningún hombre o ningún saduceo o herodiano, me lo ha enseñado mi Señor Jesucristo, que es un evangelio que no se puede comparar a los demás porque es de inspiración divina. Entonces, aquí otra vez Pablo apóstol declara que cualquiera que enseñe un evangelio diferente al que le enseñó está maldito o será condenado eternamente. Porque ahora sí que el evangelio que nosotros sabemos y que se nos ha enseñado es el evangelio que viene de Dios, es divino. Mucha gente podrá decir que puede tener una religión la verdad, puede tener alguna situación que pueden salvar o sanar, pero no es así, porque sabemos que el único que puede dar salvación y vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice Pablo esta declaración para mostrar que no está tratando de agradar a los hombres, porque lo que hacían los fariseos era agradar a los hombres de la sinagoga, agradar a la gente que estaba con ellos, pero él no trataba de hacer eso. Él lo que trataba de hacer era agradar a Cristo Jesús. Y también decían, como un hombre que perseguía a los cristianos, que tenía un estudio muy rimbombante, puede estar hablando ahora del Señor Jesucristo y cambiando totalmente toda la doctrina que él recibió hasta la fecha, bueno, en ese momento hasta la fecha ahí. Y entonces fue que, pues, él fue converso y ellos no entendían eso porque no sabían del verdadero evangelio, ni que Pablo había sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Pablo hace esta declaración para mostrar que no está tratando de agradar a los hombres, sino que vive y sirve para la aprobación de Dios. O sea, ¿cuántas veces queremos ser o han querido ser o la gente quiere ser aprobado por los hombres, pero no por Dios? Y al aprobarnos los hombres nos desaprueba Dios, porque todos dicen tener la verdad. Muchas religiones dicen yo soy la verdad, yo tengo la verdad, este libro es inspirado, esto, el otro, pero aquí la verdad es Cristo Jesús y lo que viene en la Biblia. Porque se han añadido a diferentes sectas, doctrinas, religiones, casos de herejía, que dicen, es que nosotros, y yo lo voy a decir ahorita más adelante, porque voy a dar un testimonio también. Yo cuando me convertí a Cristo, fue en 1997, después de un año me visitaron unas personas que eran mormonas. Y en ese entonces
pues yo estaba en mi fe, no la tenía muy cimentada, porque llevaba muy poco. Y me empezó a llamar la atención lo que ellos me llamaban y me decían esto, sabes que vas a la capilla, vas a tal lugar. Pero cuando yo empiezo a estudiar las escrituras, porque en ese entonces pues estaba con los ojos cerrados, me doy cuenta que no puede haber otro evangelio. Y esta religión o secta de los mormones tienen esa otro libro que es el libro de Mormón, que dicen que es el otro testamento para las Américas. Y no puede ser posible porque la Biblia no puede tener un testamento más, ni libros adheridos a más, nada más que ellos hicieron su propia exégesis, o sea, su propia descripción de la palabra de Dios y salieron con el libro de Mormón. Y así muchas sectas y religiones también, muchas doctrinas, por decir los masones, ¿no? Que dicen sus rangos, que tienen muchas situaciones así, que primeramente, ahorita voy a estar hablando también de esto, nosotros debemos seguir este ejemplo de predicar, evangelizar y de creer en el único evangelio que es Jesucristo. Porque ahorita se han puesto mucho, incluso en la New Age, en la nueva era, muchas doctrinas, religiones, que si crees en la metafísica, que han sacado versículos y han sacado cosas de la misma Biblia para ellos poder así manipular y agarrar a la gente y decirles, es que es esto es de Dios, y no es así. Son cosas que nada más son manipuladas por el enemigo para hacerles creer. ¿Con qué fin? Porque esas mismas personas pueden estar engañadas. Es como yo una vez le decía a una persona, mira, si a mí siempre me han enseñado que esta pared es blanca, es azul, yo voy a salir y voy a decir este color es azul. Pero cuando llega Dios y me dice, no, Marla, estás en un error, y varias gente me comprueba que esta pared es blanca, ahí se me quita la venda de los ojos y veo lo que es la realidad y lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque muchas religiones te prometen felicidad. Decían los mormones que era como que la religión actualizada, donde uno de ellos me confesó, porque ellos no les permiten tomar fotos ni nada en sus templos, porque tienen un espejo que va acá y otro acá cuando entran al templo, y decían que nada más, haga de cuenta, pueden entrar las personas que ya llevan un año ahí, conversos y todo eso. Me decía él, si me ve el líder de nosotros, me van a sacar de aquí. Tenía símbolos masónicos, católicos, esa religión, y haga de cuenta que decían que porque las parejas se casaban por la eternidad, donde sabemos que cuando resucitemos seremos como, o sea, ya no va a haber matrimonios ni nada de eso, dice la misma palabra de Dios. Y también ellos bautizan por los muertos. Si una persona de tu familia falleció y no se hizo mormón, tú te puedes bautizar en nombre de ellos. Y dice ahí que en la Biblia que no se puede bautizar por los muertos. Entonces, son todas estas situaciones que muchos dicen, dura es la palabra, sí. Sí dura es porque ahí viene un anatema y estamos viéndolo también. Que muchos dicen es que tienen varias mujeres, eso ya es muy aparte, pero las cosas que yo vi, que yo pasé, porque yo en ese entonces, pues me llamaba la atención ser misionera y yo quería ser misionera porque ellos te mandaban que a Lago Salado, a Sal de Utah y cosas así. Después me di cuenta y dije, ¿sabes qué, Señor? Esto no es tu palabra. A pesar de que yo no tenía el conocimiento que debería de haber tenido porque pues llevaba poco en el Evangelio. Dice, nosotros debemos seguir este ejemplo de predicar, evangelizar y de creer en el único evangelio que es el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El único que puede dar vida eterna, no para agradar a nadie, sino al Rey de Reyes, que es Cristo Jesús. ¿Qué es anatema? Voy a dar la explicación de anatema. Y dice, el anatema, del latín anatema, y del griego anatena, que es maldito, apartado. Significa etimológicamente ofrenda, pero su uso principal equivale al de maldición o al de desterrado de Dios. ¿Por qué es esto? Porque pues son personas que crearon su propia ideología, su propia religión, muchos basados en la Biblia, muchos sacando versículos, sacando frases, capítulos, incluso, ¿no? Como vemos en el Corán, dicen que Cristo Jesús es un profeta y ya tiene sus versículos que dice Mahoma 1, 3, 2, ¿no? Porque a mí una vez me tocó hace años tener un Corán en mis manos, no era como ahora que era virtual todo,
Y pues empecé a leer y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Que incluso muchos de ellos lo han utilizado para decir, ¿sabes qué? Cuando muramos y hacemos, porque los de jamás, o sea, la gente que ya, pues ahora sí que satanizó, que el Señor Jesucristo reprenda lo que es el Corán, lo que es el creer en Alá, en Mahoma, los musulmanes. ¿Qué pasó con todo esto? Pues ellos ya agarraron y ya lo tergiversaron todavía más, diciendo que si matan a alguien Dios le va a dar las llaves de los cielos. Incluso yo me acordaba leer un libro una vez que ellos salían a las Torres Gemelas para ir a hacer lo que hicieron el 11 de septiembre. Haga de cuenta que llevaban unas llaves de plástico, todos los musulmanes que fueron a atacar ese día las Torres Gemelas. Y en esas llaves decían que ellos al hacer ese acto iban a recibir el cielo y que iban al morir o sea, matando a las personas, iban a recibir el cielo y que aparte de eso, ahí iban a ser casados con 10 o creo que 7 vírgenes. O sea, ¿cómo el enemigo va tergiversando toda la verdad para hacer daño? Y a esto se le llama anatema. Anatema. Es maldito o maldición. Y tengamos en cuenta que el Corán tiene adeptos, es la mayor religión en todo el mundo. Ahorita que tiene mucha gente, pero también ¿por qué? Porque ellos están obligados, forzados a que si no crees en esto, pues te matamos, y la gente por temor pues tiene que seguir con esas tradiciones y con esa religión, aunque no les parezca, desafortunadamente. Hay varias doctrinas que son anatema en estos tiempos que quitan o añaden a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Como lo mencioné, los mormones, el Corán, o confunden o desvían del verdadero o la verdad del Evangelio. Esto existe en todo el mundo. Algunas doctrinas falsas son el mormonismo, que ya lo había mencionado, catolicismo, creen que los santos, católico quiere decir universal, y ellos creen que los santos no es el pueblo apartado de Dios, sino que son diferentes santos que hacen milagros que pueden aparecer en Venezuela, en México, está la Virgen de Guadalupe. Pero yo siempre me hice un análisis al pensar, bueno, si nuestro Señor Jesucristo nació en Israel y su madre era israelita y no existía la religión católica, ¿cómo es posible que Lupita, la Virgen de Guadalupe, se apareció aquí en México y según es de aquí de México y existe la Virgen de Guadalupe? O sea, es algo tan lógico, es algo tan, pues algo tan congruente, nada más que a veces la misma persona, los mismos seres humanos no queremos abrir los ojos o nos duele escuchar la verdad. Pero esa es la realidad, o sea, ¿cómo es posible que se pueda aparecer en Venezuela la Virgen de Maracay, en muchos lugares, si el único que puede ahora sí que dar vida eterna y dar salvación es nuestro Señor Jesucristo? Los católicos también creen en muchas cosas, haga de cuenta, tienen pues ahora sí que intermediarios a la Virgen, los santos, donde dice la palabra, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. No dice, porque Dios es preciso, Él es exacto, Él es objetivo, Él no dice esto, el otro como nosotros. Él hubiera dicho, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Lupita es la mediadora, San Pedro es el mediador, y no es así, no es así. E incluso las siglas Papa quiere decir Pontificis Arquidiócesis Primatis, algo así. Y la gente, incluso cuando venía el Papa, decía, el Santo Padre, sabiendo que esas siglas, pues Padre solamente Jehová Dios, Padre Eterno, es solamente Él. Y ellos daban esa explicación aquí en México cuando llegaron a venir los pontífices. Decían, y ese era un error, ¿no? Hasta una periodista muy famosa, Valentina Lerraqui, decía el Santo Padre, y decía uno, pero ¿cómo le dices Padre? Si las siglas dice Papa, pero no de papá, de padre, sino quiere decir otra cosa. Entonces, ahí están las confusiones y tenemos que ver todo eso para ver qué es un verdadero evangelio, de dónde viene y qué raíces tiene y qué es lo que significa. El Islam, como lo dije, Mahoma, sus profetas, dicen que Cristo Jesús fue un profeta, dicen que María fue María, incluso le hacen una peregrinación hace como un mes, hicieron una peregrinación a María, ellos, que es la madre de Cristo, pero no creen que Cristo sea el Señor ni nada de eso. Es como que una
revoltura de entre lo cristiano, lo judaizante. Será cultura, porque sí es cultura, pero no es la verdad y mucha gente está engañada y dice, es que es la mayor religión en todo el mundo, sí, pero también porque se las imponen, porque allá si tú el gobierno se entera de que tienes una aplicación en tu teléfono que va a traer la Biblia o algo, te matan. Si se dan cuenta que estás profesando la religión, bueno, creencia cristiana, que ellos dicen religión cristiana, pues no les dan de comer, a los cristianos no les permiten comer comida digna, aunque ellos trabajen, y no les permiten tampoco tomar agua limpia. Entonces, por eso muchos hermanos sirven, cuando van los hermanos a las prédicas, pues les ofrecen comida y agua limpia para que ellos puedan, pues aunque sea ese día tener una comida digna, porque ya que el gobierno no les permite porque ellos no son musulmanes. Entonces, también otra es los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ¿quiénes son? Jehovah Witnesses. Yo tuve una maestra que fue testigo de Jehová. Tienen una doctrina que saben muy bien las escrituras, pero a su modo y a su forma de ellos. ¿Por qué? Porque dicen que solamente Jehová Dios, ellos separan Jehová Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una fuerza activa según ellos. Jesucristo es poderoso y Jehová Dios es el todopoderoso. O sea, Jesucristo no tiene la misma fuerza ni el mismo poder que Dios. Para ellos separan Jehová Dios, Jesucristo y lo que es el Espíritu Santo. Y me decía esta persona, decía, como me enseñaba en inglés, me decía, mira, es que Almighty God es Jehová Dios y Mighty God, pero como yo no le comprendía al principio muy bien, decía, es que no tiene lo mismo que sea poderoso a todopoderoso. Aquí viene otra cosa, ellos a sus escrituras tienen su Biblia especial, que dice su Biblia que es las Sagradas Escrituras, no te permiten, incluso cuando te dan el estudio en inglés, no te permiten que tú lleves la King James. Ella sí me dejaba, pero tienes que tener incluso el libro que ellos te dan. Dicen que aquí, va a venir Jesucristo, que se va a implantar el reino en la tierra, que no hay milagros en este momento, que no hay milagros, no hay milagros hasta que Cristo vuelva a venir y que Cristo es un ángel, que es un ángel y que no es, ahora sí como nosotros sabemos que es Jesucristo y Señor Todopoderoso. Entonces, pues son cosas que te ponen a reflexionar, porque si no estás alerta y no sabes bien de las escrituras y ante todo no le pides a Dios un discernimiento, pues sí, ¿no? Porque ellos pueden saber mucho. Pero a mí hubieron preguntas que yo les pregunté incluso a su líder de ellos y que nunca me supieron responder. Porque yo le decía, bueno, ¿y qué va a pasar después de tantos años? Que según va a implantar aquí Jehová Dios el reino. Nunca me contestaron esa pregunta. Para ellos eran los 1000 años aquí nada más, y después dicen que incluso que había otro libro y que sí iba a seguir una continuidad en otro libro. Ellos así me decían. Yo creo que esto trae mucha reflexión para muchas personas de nosotros, porque ellos creen tener la verdad, mucha gente cree tener la verdad, pero la verdad es Cristo. Y nos pueden decir muchas palabras y nos pueden dar incluso explicaciones, ejemplos, pero el único que dice la verdad es Jesucristo, como lo afirma el apóstol Pablo en Gálatas 1:8 al 11. Pues estas son algunas características del anatema y herejías en ella. Hay doctrinas, por decir, los rosacrucianos, que son como logias, los mormones, los ¿cómo se llaman? Los otros que se llaman masones. Mi sobrino fue a un lugar donde los masones lo invitaban a que se uniera a ellos, pero son cosas que no tienen nada que ver con Dios, son cosas que no vienen de Dios y son cosas que Dios reprueba y que son herejías totalmente. Incluso en las ordenanzas, los masones tienen pactos de sangre. Incluso uno de los líderes de los mormones fue masón y fue rosacruciano, que fueron logias que no vienen de Dios, pero que muchos políticos hasta la fecha están en este tipo de doctrinas o de logias que son erróneas para ellos, como
también los iluminados, ¿no? Que dicen que pues están iluminados y que ellos quieren cambiar la sociedad y ciertas cosas, porque yo hace unos años tuve una invitación de uno de ellos y yo dije, esto no viene de mi Señor Jesucristo, vámonos para afuera. Estas son algunas características de anatema y herejías en ellas. ¿Qué es una herejía en la Biblia? Consiste en una falsa enseñanza, la cual desvirtúa la verdadera revelación bíblica, verdadera y trae una influencia nociva para el creyente. Como lo estoy diciendo, o sea, mucha gente en el Corán ha sido asesinada por la misma ideología que han tenido ellos. Mucha gente en las logias como los masones también han sido asesinados o mueren por el líder que tiene el rango 3, que ahí si uno llega a rango 1 y el líder es rango 3 y corre peligro, tú tienes que dar tu vida por el líder de ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una influencia negativa para el creyente. Yo escuché y vi una vez una ordenanza de un chico que fuimos ahí, que los tienen porque también creen mucho en la astrología, a pesar de que es gente culta, intelectual y todo eso, creen en la astrología y tienen el suelo como si fuera un piso que fuera, ¿cómo le diré, hermano? Ajedrez, blanco con negro en los cuadros, como si fueran a jugar un ajedrez, y ahí los ordenan con unas espadas. Y uno de los chicos que estaba ahí decía, yo no quiero pertenecer ahí, porque yo escuchaba todo eso, pero ellos obligan también a veces por medio de política y ciertas situaciones, a que estos jóvenes, desde muy jóvenes, entren a esta logia y cometan este tipo de cosas, aunque no quieran, por eso muchos luego se han suicidado, muchos se han salido de sus familias, hay mucha homosexualidad en ese lugar también. Y esto es lo que hace el riesgo de alejarse de Dios. Este tipo de herejías. Por eso el apóstol Pablo fue muy inteligente y fue muy, ahora sí que ungido para decirles y advertirles, porque yo creo que él ya veía todo lo que estaba pasando y Dios le dio revelación de lo que iba a pasar, porque estas son cosas actuales. Tanto pasaron en la época de Cristo como están pasando ahora este tipo de situaciones, ¿no? Por eso mucha gente hasta ha perdido la vida, desafortunadamente, por este tipo de enseñanzas o prácticas, o está confundido y muchos están perdiendo porque no han conocido la verdad. Ellos han creído conocer la verdad y no es culpa a veces de las personas porque es conforme se les está enseñando, desafortunadamente. Se les está enseñando más bien una religión, un dogma, una logia, un grupo de autoayuda, etcétera. Pero ¿qué quiere decir? Que está trayendo estas terribles consecuencias, entre ellas homicidios, suicidios, gente que se aparta de Dios, violencia. Lo estamos viendo en Israel con el grupo Hamas. Estamos viendo las consecuencias de lo que es un anatema. ¿Cuál era el falso evangelio en Gálatas 1? Eran los falsos maestros o judaizantes que enseñaban o en la actualidad enseñan el evangelio, religión o doctrina diferente. Voy a ir a Gálatas 1:6. Gálatas 1:6 y es lo que les acabo de decir, hermanos. Gálatas 1:6 dice: me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es lo que estaba hablando yo, de cómo están alejando a las personas del evangelio, cómo las personas están siendo engañadas, cómo las personas están ahora sí que adaptándose o ya se adaptaron a otro tipo de enseñanzas y mucha gente dice, es que yo sé y te dan versículos, ¿no? Incluso entre cristianos, Romanos 3:1, pero en realidad, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Me estoy yendo por lo que Cristo Jesús dice. Estoy entendiendo lo que Él me está diciendo, me está enseñando, para que yo también le lleve a los demás. O sea, tenemos que reflexionar en todo esto. Dice más, si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Aquí, los mormones. ¿Por qué? Se le aparecen
unas tablas a José Smith, según allá en Salt Lake, Utah, y le dicen que ahí debe de fundar una iglesia. Aquí está muy bien, dice, aquí está explicado, más si aún nosotros un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Por qué mucha gente comete anatema? ¿Por ignorancia o por conveniencia? ¿Por qué? Porque mucha gente dice, me va a redituar, adelante. O sea, sabemos que desafortunadamente estamos en el mundo y que dice muchos son tentados, y así es. Dice, pues busco el favor de los hombres o el de Dios. Aquí también está hablando eso. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Pablo se identifica como apóstol y enfatiza que su apostolado proviene de Jesús y de Dios el Padre. El apostolado que viene de Pablo viene de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. No viene de hombres, no viene de profetas, o sea, en el aspecto de José Smith o de gente de alguna logia, viene de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya está hay presidencia y todo en varias religiones y dices tú, Dios mío, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo? ¿O qué está pasando? Porque incluso los mormones eligen a su presidente de su religión como son los papas aquí en el catolicismo. Tienen incluso un croquis donde dice presidente tal y viene aquí es como si fueran los diáconos y todo eso, sí, y viene todo así su escuadrón, ¿no? Como yo lo estaba viendo y dije, Dios mío, ¿no? O sea, hasta, y la gente dice, es que sí, hay gente que no hay que, no niego esto, tiene buenas costumbres, hay gente que a pesar de que tiene una religión diferente o que sea una religión que no venga de Dios, tiene, pues ahora sí que son amables, gentiles y todo eso, pero eso no quiere decir que estén en la verdad, desafortunadamente. Dice, también, esta lectura exigía que los gentiles adoptaran las obras judías de la ley para ser justificados ante Dios. Y Pablo Apóstol les recuerda que solo Jesucristo es la verdad. Ahora sí que los judíos exigían también algo así como ahorita los musulmanes, que ellos adoptaran la doctrina judaizante para poder agradar a ellos, que no les fueran a hacer nada y pudieran tener los beneficios. Entonces él les dice, no, esto no viene de Dios, y pues sabemos nosotros que debemos de bendecir al pueblo de Dios, pero también sabemos que mucha gente, aún de ellos, no cree en Cristo Jesús. Piensan que apenas va a venir su venida. Entonces es lo que dice el apóstol Pablo. No debes de creer en doctrinas judaizantes porque son doctrinas y palabra de hombres. Debes de creer en lo que dice Cristo Jesús y que esa es la verdad, porque a él no se lo enseñó ningún, él podría haber dicho, pues voy a sacar las letras de lo que yo estudié aquí, 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 porque él sí fue un hombre letrado, y dijo, todo lo tengo por basura, porque él sabía que ese conocimiento era nuevo y que ese conocimiento era de nuestro Señor Jesucristo y que no provenía de hombres. Yo creo que el apóstol Pablo se quedó maravillado en ese momento porque ha de haber dicho, esto es totalmente diferente a lo que yo sabía, y pues ahora sí que nada se puede comparar con Jesucristo. Dice, en la actualidad sigue esto, porque la gente sigue religiones, líderes, evangelios diferentes, porque tenemos el libre albedrío. Porque mucha gente dice, ¿pero por qué se permite? Porque está el libre albedrío. Al tener el libre albedrío, pues la gente puede hacer y creer en lo que quiera. Pero esto también afectó porque, pues, mucha gente va a ser confundida, mucha gente ha sido confundida y mucha gente ha desenfocado su mirada en Cristo porque muchas religiones o sectas te prometen la felicidad o se van por el número de popularidad que esas religiones tienen, ¿no? Como dicen, no, pero es que mira, los musulmanes, Mahoma, el Corán, son muy personas muy leales y tienen estas costumbres. Pues sí, y será la religión mayor en todo el mundo, pero ¿qué trasfondo tiene? O sea, para nosotros saber y entender debemos de estudiar muy bien la palabra y en lo que nos estamos metiendo, porque pues ahora sí que podemos caer en anatema, en herejía, y ahora sí que en una secta que puede ser la más popular y puede ser la secta que tenga más años y que tenga incluso lo mejor, pero no es lo que Dios está mandando para cada uno de nosotros. Amén. Esto fue
consecuencias no tener la sabiduría y eso nos desvía de la verdad, que solo puede estar en este libro único, inspirado por nuestro Señor Jesucristo, por Jesucristo, que es la Biblia. Incluso para la literatura, el non plus ultra de la literatura, hay dos libros, la Biblia y lo que es ¿cómo se llama? Y era el mío sí. El mío sí yo lo leí muy aburrido, la verdad, yo voy a decirlo así. No tiene nada que ver con la Biblia, porque es un libro que, a pesar de que esté considerado por la humanidad como el non plus ultra, tiene algo divino y no va a tener las características que tienen. No, los libros no van a tener esta característica porque este es inspirado por Dios. Y entonces ni el Corán, ni este libro de Mormón, ni de nada. Aquí, ni el de la metafísica, porque también la metafísica tiene, aquí hay una que se llama Connie Méndez, que ella agarró para la metafísica ciertas partes y versículos de la Biblia y decía que así te podía sanar o curar, pero eso es meramente, pues, herejía y anatema también. Y mucha gente, no, es que estoy en mi cuarto dimensión y no sé qué tantas cosas. Estaba viendo incluso que había gente que practicaba este tipo de, pues ahora sí que de doctrina, pero que se usaba marihuana o ciertas cosas para ellos poder estar en su viaje astral. Entonces dices, esto no viene de Dios, pero mucha gente toma versículos y por eso dice, es que todos creemos en Dios. No, no, no. Hay versículos que se toman nada más y que hacen y desvirtúan, y por eso se le considera anatema. Pues ni el Corán puede compararse a este libro único y sagrado que enseña la verdad. El único incluso reconocido, como lo dije, es la literatura, y el mío sí, que no tiene nada que ver en nada. O sea, lo puedes decir el mío sí, pues sí, para enriquecer tu lenguaje, tu vocabulario, pero no tiene que ver nada con lo que es la Biblia. De verdad, nada, nada, pero bueno. ¿Quién puede dar vida eterna? Ni Buda. Buda fue un hombre totalmente ateo. Ni los santos, ni Mahoma, ni Alá, ni un hombre o una mujer, solo nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita daré lectura Juan 14:16. Juan 14:16. Y dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí es cuando Jesucristo promete que va a dejar el Espíritu Santo, que en Él solamente hay salvación y que solamente Él puede mandar al Espíritu Santo para que esté con nosotros, y por medio del Espíritu Santo guiarnos, y así nosotros conocer la verdad y estar ahora sí que en los caminos de Dios. Ahorita iré a Juan 6:47. 6:47. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Quién puede decir de todos los religiosos o doctrinas que pueda dar vida eterna? Nadie. El único que puede dar, incluso Jehová Dios, nosotros podemos llegar a Él por medio de Jesucristo, porque si no, nunca podremos llegar a nuestro Padre Jehová Dios, porque solamente Cristo Jesús puede dar vida eterna. Yo cuando pregunto, a ver, Mahoma puede darte vida eterna, Alá puede darte vida eterna, Buda puede darte vida eterna, Siddhartha Gautama puede darte vida eterna, no. Todos están en sus tumbas, sus cuerpos o restos, pero el único que nunca le han podido comprobar, incluso la ciencia, ha sido a nuestro Señor Jesucristo. Incluso hace unos años salieron haciendo un análisis del Santo Sudario, que era un científico que se llamaba Peter Jackson, o sea, pegaba Jackson, no me acuerdo muy bien del nombre, y decía que él estaba investigando todo esto y afirmaba que no, o sea, que el manto donde estuvo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pues era de una composición no humana, no terrestre, o sea, no aquí del mundo, sino que era algo que no se podía encontrar el material y ciertas situaciones, más que ahora sí que algo que no era de aquí,
y que era comprobado que Jesucristo era y estaba resucitado. O sea, para que ellos ya también, porque también las personas que comprueban y hacen el estudio canónico y todo esto, son personas que son preparadas, porque mucha gente cree que al ser cristiano no sabemos, o que no entendemos, o que no estudiamos. Incluso hay evangelios que fueron, o sea, libros apócrifos que fueron quitados de la Biblia para que, pues, porque no tuvieron la credibilidad y no los pudieron poner en la Biblia. Entonces, todo esto es muy bien estudiado y todo esto está muy bien coordinado por gente que sabe. Por eso Jesucristo es la verdad y la vida. Y aquí está también en su palabra. Voy a ir a Juan, capítulo 11, versículo 25, 26. Y dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús afirma que la vida que ofrece no es solo para el día final, sino para hoy. No es solo para que resuciten los muertos, sino para que vivan quienes no han muerto. O sea, quienes no hemos muerto tengamos desde ahorita que estamos físicamente vivos la salvación y la vida eterna, y no seamos ahora sí que muertos vivientes, ¿no? O sea, que no conozcamos la verdad, sino que conozcamos la verdad y podamos ser salvos. Voy a ir a Salmo 139, es Salmo 139, 23, 24. Y dice así, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Aquí dice también, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad en mí, guíame por el camino eterno. Aquí le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que quite toda perversidad que tengamos, todo pensamiento que no venga de Él, pero que también nos guíe en el camino eterno, y no solo, o sea, principalmente en el camino de salvación, pero que también nos guíe en el verdadero camino, en la verdadera doctrina, y que sea lo que Él quiere que sea para nuestras vidas, que no sea un camino de perdición, o que en el camino hacia la vida eterna no vayamos a encontrarnos con un evangelio o con una doctrina o cosas que no vengan de Él. Por eso debemos de estar muy alertas y saber de su palabra día a día. Dice en Juan 3:16. Juan 3:16. Porque y otra vez lo vuelvo a decir, muchos ya lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo que quería y quiere nuestro Señor Jesucristo es que nadie se pierda, pero a raíz del libre albedrío, a raíz de la maldad, a raíz de la conveniencia de la gente, del dinero, de la avaricia, de muchas cosas. ¿Qué quiere decir? Pues mucha gente dice, ¿sabes qué? Pues yo digo que Dios es aquí y aquí, les ponen un libro que les llame la atención, una doctrina que les llame la atención, y por eso se desvían. Por eso el único que puede dar vida eterna y es la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Yo no he visto en ningún versículo de algún libro que les he mencionado que digan, yo soy el camino, yo profeta Smith, soy el camino, la verdad y la vida, y aquí te puedo dar vida eterna. No. O yo soy Buda y yo les voy a dar la vida eterna. Claro que te enseñan que cómo tranquilizarte, que yoga, que esto, y pues pueden ser cosas que aparentemente son inofensivas, pero son cosas que desvirtúan la realidad y que están que son con un fin, para algo, incluso para desvirtuar a la misma gente, a los mismos conversos, ¿no? Ahorita viene Halloween y que dicen mucho, ay, es inofensivo, son juguetitos, son esto, son el otro, pero tú, o sea, te das cuenta que no puede el agua y el aceite mezclarse. No puedes estar hablando de Dios y estar festejando al enemigo, o sea, festejando, porque es la verdad, es una fiesta que no viene de Dios, es una fiesta donde que el Señor Jesucristo lo reprenda, gente satánica,
que estas fechas las utiliza pues para hacer como que el cumpleaños del enemigo. Y mucha gente por ignorancia, por tradición, dice que la gente, bueno, aquí en México dicen que los muertos regresan a comer ofrendas y que vienen a, a visitar ciertas situaciones y que esto y que el otro, donde pues eso es imposible, ¿no? Porque el único hombre que ha resucitado aquí en el mundo fue nuestro Señor Jesucristo, y también el único que no conoció muerte fue Enoc. Entonces no podemos decir que esas personas van a venir y van a visitar. Si eso fuera verdad, ya incluso nos hubieran dicho, ¿no? Ya hubiera llegado alguien y dicho, no, ¿cómo estás? Fíjate que está pasando esto y esto. Hay que ser más realistas con las cosas, que debemos de ser realistas y ver las cosas como son, a veces aunque no lo queramos ver, o sea, quitarnos esa venda de los ojos. ¿Por qué hacen sacrificios? Porque se sacrifican gatos negros y todo, porque estas personas quieren comparar con la sangre de Cristo Jesús, que fue ahora sí que derramada en la cruz. Ellos quieren, por decir los santeros, comparar ahora sí que esa expiación, y nunca van a poder hacerlo. O sea, nunca se va a poder comparar nadie ni nada con Jesucristo, porque su sangre es divina. Incluso que dice la palabra de Dios en Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y el Amén. único que tiene la potestad de todo es Cristo Jesús. Amén. Pero bueno, ¿por qué dice la gente? Entonces, ¿por qué si la potestad tiene Cristo Jesús? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Por el libre albedrío, las malas decisiones, y porque en el mundo reina el enemigo, desafortunadamente. Aquí, desafortunadamente, es el que está reinando en este momento por el libre albedrío. Por eso vienen las consecuencias de lo que estamos viviendo y de lo que estamos sufriendo. Amén. O sea, todo tiene un porqué y un para qué. Sí. En la Biblia hay varios versículos bíblicos que hablan del verdadero evangelio. Voy a ir a Romanos 1, capítulo 1, versículo 16 al 17. Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por fe vivirá. Aquí que nos dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Muchos dicen, es que nada más al judío no. Él vino al griego. ¿Qué quiere decir al griego? No solamente al griego de nacionalidad griega, sino a la gente gentil, como somos nosotros, que no pertenecemos al pueblo de Dios porque no somos judíos. Ahora también mucha gente dice, yo soy judío, ¿no? O sea, ya dicen muchos que ya son judíos y que son el pueblo de Dios. Sí somos, pero no por ser judíos, sino porque somos por la gracia, misericordia, y ahora sí por la expiación, y porque primeramente nuestro Señor dijo, bueno, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, pues adelante, ¿no? Una explicación. La mujer sirofenicia, también la que decía, ¿sabes qué? Si tan solo tocar el borde, ellas no eran judías y creyeron en él. O sea, eran personas que no eran judías porque él venía a los judíos, pero después dijo, no. Sea mujer, sea hombre, sea judío, sea griego, mexicano, alemán, el que cree en mí tendrá vida eterna. Amén. Entonces, ¿qué dice también en Romanos 6, 4, 8? Voy a ir a Romanos 6, 4, 8. Y dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué representa el bautismo? Pues que nuestros pecados son sepultados y que nacemos a la vida nueva. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, al creer en él, desde un principio, al creer y arrepentirnos, confesar nuestros pecados y apartados de ellos, pues nosotros sepultamos toda esa antigua vida y somos hechos nuevos, y pues ahora sí que esperamos y andamos en vida nueva, que sería vida eterna, que es más bien la vida eterna, porque la vida eterna ya la experimentamos desde que ya nos convertimos. Uh-huh. La primera de Timoteo,
capítulo, a ver, 1 Timoteo 3, 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Este versículo se describe la verdad de que Cristo se dio a conocer en cuerpo humano, que su enseñanza fue comprobada por el Espíritu Santo. Cristo vino en carne y se dio a conocer, porque también si no se hubiera dado a conocer así, pues cómo hubiéramos, si viéndolo no creyeron en él, pues si no hubiera venido en carne y sangre, pues menos, ¿no? Entonces ahí nosotros, por eso creemos en él y por eso sabemos que existió o existe un Salvador como es nuestro Señor Jesucristo, que pues nos enseñó que pues solamente por medio, ahorita que está su Espíritu Santo, es el que nos hace que nosotros creamos en él y que sepamos que en él hay salvación y vida eterna y que él es la verdad y la vida. Amén. Voy a ir a Mateo 24:14. 24:14. Dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué quiere decir esto? Que además advierte que aparecerán y están en la actualidad falsos profetas y mesías que harán milagro para enseñar incluso a los escogidos. O sea, nosotros, como ahorita lo estábamos diciendo, en este versículo dice que se va a predicar, se está predicando incluso en lugares donde pues no se ve antes tanto el cristianismo, donde hay minorías, se está predicando el evangelio y vendrá el fin, pero también habla aquí Mateo del tiempo de persecución, muerte, odio, para quienes están relacionados con su nombre. Eso pasó desde los apóstoles, hasta ahorita está pasando, lo estamos viendo incluso las personas de Hamas no quieren que, ¿cómo le diré? Incluso que sean cristianos, aunque sean pakistaníes o palestinos, ellos no quieren, o sea, sufren persecución también como todos ellos. Incluso estaba escuchando que quieren matar a todos los que no seamos musulmanes. Que para ellos, si pudieran, a todo el mundo iban a arrasar. Por eso habla de la persecución aquí en Chiapas. Hay todavía lugares y pueblos donde no quieren escuchar el cristianismo y donde mucha gente desafortunadamente fallece o tiene... Yo tengo un libro que se llama Persecuciones, y habla de lo que ha sufrido México hasta ahorita, de por ser cristianos, cómo han sido perseguidos, han sido violentados, han sido, pues ahora sí que asesinados, por tener la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí advierte, y también advierte de los falsos profetas y mesías que harán milagros para engañar a los escogidos. Mucha gente lucra y dice, yo hago milagros también. Y hay una iglesia que es universal, ¿no? Que dice, trae el agua de la rosa, y si esta agua de la rosa, incluso hablan en portugués, o son portugueses, y dicen, y esta rosa te va a hacer un milagro, y no sé qué. Y yo digo, Dios sí lo puede hacer, pero la rosa o ese tipo de cosas es como en el catolicismo, ¿no? Si yo llevo una medalla, el dije o lo que lleve, ese no me va a poder hacer el milagro. Falsos profetas y falsos maestros hay muchos en la actualidad y en todas las religiones, doctrinas. Por eso aquí nos advierte que debemos de escudriñar las escrituras y tener ahora sí que un verdadero Conocimiento. una verdadera conocimiento, pero también el conocimiento viene por pedírselo a Dios en oración y en comunión con Él. Exacto. Porque a veces pensamos que va a llegar y que nada más va a decir, ay, sí, y ya. No, Dios despeja la mente, Dios dame conocimiento y dame sabiduría, porque a raíz de que, y yo lo digo por mí, no he tenido sabiduría, a veces no tomo buenas decisiones y vienen las consecuencias. Entonces, uno de pedir siempre conocimiento. Aquí para concluir, voy a ir a 2 Corintios 10:12. 2 Corintios 10:11, perdón. Y dice así: esto tengan
cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, también en hechos estando presentes. Pablo responde a las acusaciones de algunos corintios que decían que sus cartas eran duras, pero que él era humilde en persona. Pablo les advierte que cuando los visitara de nuevo sus acciones serían tan enérgicas como las que decían en sus cartas. Que decía, pues, Pablo y los apóstoles luchaban continuamente en el nombre de Dios y el Evangelio usando armas espirituales que podían destruir todo tipo de argumentos falsos. O sea, los griegos al escuchar que no había dioses como Atenas, como pues ahora Zeus, todo ese tipo de dioses falsos, pues a los griegos lo que les importaba era el dinero, ¿no? Porque mucha gente así iba y lucraban ellos con el dinero y lucraban con la fe. Y decían, dura es la palabra porque este hombre está diciendo la verdad y se está cayendo todo, o sea, la venda de los ojos, y aparte de que les dolía, porque pues era mucha su tradición, su religión o lo que estaban llevando, pues también les dolía en lo económico, porque decían, se nos va a venir abajo el negocio, se nos va a venir abajo las peregrinaciones a la Meca, porque los musulmanes van a la Meca, hacen incluso hace unos días, como le digo, estaban en el festival de Marián, y todo esto, que Marián es la Virgen María según para ellos, todo esto pues acarrea dinero, muchas situaciones que involucra todo eso, y por eso decían dura es la palabra, y pues los apóstoles iban bien armados con armas espirituales para enseñar la verdad. Amén. Por eso le temían tanto. Ahora sí que al apóstol Pablo, cuando llegó a Grecia, decían incluso los griegos, ¿no? Pues este hombre no habla como hablan los demás, y por eso les empieza a llamarle la atención. ¿Y qué se funda en Grecia? Pues la Iglesia Católica Ortodoxa, que es otra desviación de lo que viene la verdad. O sea, ¿cómo hay gente que dice que el catolicismo existía desde los tiempos o sea, que Cristo era católico? Y yo me pongo a pensar eso, si cuando Cristo estuvo no existía la religión católica. Esto se creó después por los romanos y por todos ellos que ya desvirtuaron lo que es pues ahora sí que lo que es el verdadero cristianismo primitivo. También la Biblia explica que los cristianos verdaderos nunca deben de mezclarse con otras religiones, porque luego dicen, no, es que mira, no te hace daño esto. Sí, amar a tu prójimo como a ti mismo, pero hay ciertas restricciones. ¿Por qué? Porque esas mismas amistades o situaciones a veces te acarrean problemas y te desenfocan de lo que es la verdad. De Dios. Si no tienes una fe muy cimentada, porque cuando tú tienes una fe muy grande en nuestro Señor Jesucristo, ¿qué haces? Dices, bueno, escuchas lo que escuchas, tú sabes quién es tu Dios, tú sabes quién es el que te ama, quién es el que... Entonces dices, pero si no, ¿y qué dice en 2 Corintios? Dios, 6, dice 2 Corintios, Dios, 6, 17 al 18. Dice así: por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos. Dice el Señor, no toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. También quiere decir que ofrendas, mucha gente se come las cosas de las ofrendas a los ídolos. Aquí hay, a unos minutos, hay un lugar donde adoran a la muerte, que el Señor lo reprenda, y que le llevan igual, fruta, verduras, comida, alcohol, vino, y dice, no, apártense de ellos, dice el Señor, no toquéis sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. O sea, el Todopoderoso, ¿quién venció la muerte en la cruz? Nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo es muy sabio y su inteligencia sobrepasa todo. Hubiera dicho, no, ustedes tienen que adorar a tal santo, a tal... Él lo hubiera escrito en su palabra. Y por lo tanto, no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que nuestro Señor Jesucristo, hombre, que vino. ¿Y por qué dice que es hombre? Porque vino en carne y sangre para enseñarnos lo que Él quería para nosotros y darnos vida eterna. Y por la gracia y misericordia, dice, por esto trae confusión, desvío de los valores cristianos, a nosotros juntarnos
o adaptarnos a esas creencias y varios problemas que pueden hacer perder el camino verdadero y alejarse de Dios. Mucha gente se aleja y se confunde y dice, pero es que esto me está enseñando, pero es que, o sea, si dice que Cristo Jesús venció a la muerte en la cruz, ¿por qué adorar al enemigo o a la muerte si él ya la venció en la cruz? ¿Por qué creer que es una virgen, una mujer que llegó a este mundo, como todos nosotros, que sí tuvo el privilegio, que sí fue considerada digna por nuestro Señor Jesucristo, pero ¿por qué creer que ella es una persona que te va a dar la salvación o va a poder abogar por nosotros? Sí, sí fue seleccionada, pero no dice, incluso en las bodas de Canaán, ¿qué dice? Ahí, le dice nuestro Señor, el María a Cristo Jesús, convierte este vino en convierte esta agua en vino. Y le dice el madre, es que todavía no quiero, dice, convierte. Y él dice, bueno, convierte el agua en vino. Ella hubiera dicho, no, yo lo voy a convertir, porque Dios a mí también me dio la potestad. Y ella lo reconoció. Convierte, por favor, hijo, el agua en vino. O sea, ella reconoce que Cristo Jesús es el único Señor, el único que puede hacer milagros, y ahí está demostrado. Por eso es necesario orar, alabar, estudiar, adorar a nuestro Señor Jesucristo y pedirle discernimiento. Y si no entendemos algo, más discernimiento. Y si no lo vuelvo a entender, otra vez. Y si no, otra vez, porque pues no quedarnos con esas dudas y preguntar y decir, ¿qué quieres para mí? ¿Qué es lo correcto? Y no porque nos digan, porque hay gente que, como les digo, los testigos de Jehová, se saben muy bien las escrituras, se las saben, mis respetos en ese aspecto, pero las saben a una forma. Como yo les dije al principio, si yo digo, ellos les enseñan esta pared es roja, todos saben que es roja, pero al salir de ahí les dicen, no, ¿sabes qué es blanca? Van a decir, pues sí es cierto. O sea, mucha gente está enseñada así y por eso, porque incluso les dije yo una vez, ustedes no les permiten que estudien tal cosa o tal. No se las permiten porque no quieren que ellos descubran la verdad. No quieren que muchos de ellos descubran la verdad y eso es lo que a ellos, pues, no, o sea, se vendría bajo su doctrina y eso a ellos, pues, no les interesa. A ellos también les ha de interesar su organización, sus fondos económicos, porque hay que hablar cómo son las cosas. Entonces, ¿de dónde proviene el dinero que usan para sus armas? Jamás. Y todos los terroristas. Si son personas que se supone que no están con el gobierno, ¿no? Son personas que son, pues, el mismo gobierno los ha de estar financiando para hacer todo eso. ¿Cómo es posible? Estaba viendo hace unos días que pasó lo de Israel y sucede que, pues, ellos agarraron todo el territorio y fueron miles de personas. El gobierno de Israel no se habría dado cuenta que iba a pasar eso. Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí, a lo mejor estoy equivocada. Pero no lo hicieron porque también hay intereses económicos. Y ese grupo, pues, es de multimillonarios, ha de ser de gente a lo mejor hasta incluso que pertenecen a la masonería o algún tipo de situaciones así, que son gente archimillonaria para poder hacer ese tipo de, pues, de acciones a lo que es pues lo que está sucediendo desafortunadamente con todas estas personas, ¿no? Dice, por eso ya les había dicho que es necesario adorar a nuestro Señor Jesucristo, alabar, estar en comunión con Él. Jesucristo es la verdad que dice Santiago 1:27. Aquí viene de la verdadera religión. Dice 1, Santiago 1:27. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué quiere decir? Esa es la religión que era considerada y es considerada practicar, como ahora sí que los religiosos, la gente que creemos en Dios, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Ahí no nos está diciendo la religión verdadera, porque muchos dicen, somos nosotros los mormones, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Porque así decían, nosotros, no, aquí dice, ¿pero qué quiere decir esto? Huérfanos y viudas en sus tribulaciones es una adoración pura e incontaminada.
Pero ¿qué significa visitar a los huérfanos y viudas? La palabra visitar en griego significa literalmente cuidar y proveer. Él decía que tenían que cuidar y proveer a huérfanos y a viudas y que así iban a demostrar que eran unas personas que le agradaban a Dios y que estaban en el verdadero evangelio que es de nuestro Señor Jesucristo. Yo no he visto en otra religión que digan esto. Muchos dicen, no, pues proveer, pero ¿por qué voy a proveer? O porque esto es lo que manda decir nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esto viene en Santiago 1:27. Amar a nuestro Señor Jesucristo ante todo debe ser lo primordial para nosotros. Este es el mensaje que pues traje yo en esta noche. Espero sea de bendición. Espero que pues nos llevemos algo de esto y que nos haga reflexionar y exhortar y decir, ¿sabes qué? Si es cierto, yo no entendí estas cosas o sí las entiendo, pero son cosas que nos hacen aún más concientizarnos de cómo debemos ser como cristianos y y qué es lo que es el anatema, qué es lo que es la herejía y saber identificar todo eso. Porque no donde te hablen bonito, pues vas a decir, ahí está Dios, ¿no? Sabemos que el enemigo se viste como ángel de luz, incluso para hacer que se pierdan los escogidos, ¿no? Porque ese es su principal método de él para alejarnos y ahora sí que nos perdamos. Eso fue todo, hermano. Gracias por invitarme y buenas noches, que nuestro Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Vamos a orar por los que estuvieron presentes, por este mensaje que haya tocado y hayamos reflexionado, porque hay muchas personas. Hoy yo paso una situación, una persona, por una palabra que es del Viejo Testamento, pero que nosotros decimos, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios me bendiga, y la persona con esa palabra de chalón me insultó y todo. Es que es gente Pero nada, que ese es otro tema que lo tendremos en algún momento, porque es que en verdad están viviendo bajo la ley. y es que también hay gente que cree que ¿cómo le diré? ¿Cómo es usted? Es gente legalista, es gente que dice, es que esto viene y estamos discutiendo por cosas que no deben de ser y que ahorita lo principal es que se debe de enseñar, debemos de ser cristocéntricos y nosotros por decir, enseñar la palabra de verdad y no estar perdiendo el tiempo en cosas que no debe de ser, pero así existe mucha gente, hermano, en todos lados, luego me dicen, oye, pero tú ya no contestas, le digo, ya mejor no voy a contestar, que piensen lo que quieran, que Dios los bendiga tanto a ellos como Amén. Dios sabe la verdad, amén. Sí, hermano, dé la oración usted si quiere. Sí, amantísimo Padre Dios celestial, te damos gracias por este mensaje que tú nos has traído, Padre. Padre, esperando que haya sido de edificación, de conciencia, Padre, y que reflexionemos, Padre Santo, que tú eres el único, Padre, que nos da vida. Tú eres el único Dios de dioses y que tu palabra no ha cambiado en ningún momento, Padre, que tú viniste para salvar la humanidad, para darnos, Padre, ese preciado regalo que es la vida eterna, mi Dios. Padre, bendice a cada uno de los que estuvieron presentes. Bendice a la sierva, Padre Celestial, que necesita mucho de ti, mi Dios amado, especialmente en oración, Padre Celestial, por su salud, Padre Santo. Te presentamos la salud de Marla, Padre Celestial. Padre, estés con ella, nunca la suerte de tu mano, aunque tú nunca nos sueltas de las manos, Padre, pero siempre estés ahí con ella, Padre Celestial, ya que ella necesita mucho de ti, mi Dios amado. Tú sabes que ella lleva tu mensaje, Padre Celestial, en explicación explícita, Padre, para que entendamos cuál es tu propósito, Padre. Y uno de tus propósitos, Padre, es la sanación. Y ella necesita salud, Padre Celestial. Así que te pedimos y te la ponemos en tus manos, Padre. Al igual que todos aquellos que tengan una necesidad, un problema, estén enfermos, que estuvieron presentes en esta noche, Padre, que tú los bendigas también de gran manera, Padre Celestial. Oh, santo tú eres y bendecido tú eres, mi Dios. Te dimos todas estas cosas, Padre, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y
Amén. Santo mi Dios. Amén. Así que Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta mañana. Va a haber un invitado que voy a invitar del Salvador, ya que el hermano Johan no va a poder estar mañana, tiene una reunión de la iglesia y como siempre yo digo, primero son los compromisos de cada uno de ustedes y si tienen un compromiso, yo no puedo decirles una cosa ni molestarme ni nada, simplemente cumplan con sus obligaciones. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta mañana con el favor de Cristo Jesús. Mañana tenemos reunión después del programa, es a las 9, a las 8 de tu país, ¿ok? Yo les estaré avisando, ¿ok? Dios les bendiga a todos.